Bueno, 10 de la noche, 9 minutos. Monseñor Andrés Tirado, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los que hoy nos están escuchando y qué bueno volver a estar en este recinto de radio. ¿Cómo me le ha ido, padre? Bien, muy bien, ya ahorita preparándonos en esta cuaresma para Semana Santa, mirando muchas cosas que están sucediendo y bueno, viniendo a hablar de todo un poco. Qué bueno, padre, pues mire, en @el cartel de la Mega en Instagram, la última publicación dice: ¿qué duda tiene acerca de la Biblia? ¿Qué duda tiene acerca de la Biblia? Padre, ¿usted tiene alguna duda sobre la Biblia? ¿Algo que le llame la atención y diga cómo habrá sido bien esto, lo uno, lo otro? Durante muchos años sí, pero al especializarme en arqueología bíblica y al profundizar y en investigar, pues cada día se aclaran más las ideas y más uno crea una estructura mental sobre la cuestión de la Sagrada Escritura y uno cada día encuentra cosas más fascinantes. Usted puede leer la Sagrada Escritura, la Biblia 40, 50 veces y siempre va a encontrar cosas nuevas. Y cuando se hace la comparación, la parte histórica, la parte política, religiosa, arqueológica, antropológica, sociológica, de todo lo que viene y de todo lo que ha afectado la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues uno le da muchas luces a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Padre, el que está viendo el cartel, y creo que todos, o la mayoría sí, la Biblia, el libro que cuenta una historia. Pero padre, a mí sí me gustaría que antes de abrir las líneas y las personas le hagan preguntas de lo que quiera relacionado al padre, exorcismos, brujería, la Biblia, Dios, Jesús, los demonios. Padre, ¿qué es la Biblia como tal? O sea, cuando alguien le pregunte, venga, sí, no, un libro sagrado, pero ¿cómo nace la Biblia? Dicen que son varias personas que escribieron ahí, eso lo escribió Dios, ¿de dónde salió la Biblia? ¿Cómo es ese cuentico? La Biblia viene del griego y latín biblios, que quiere decir colección de libros. Y es el manual, digamos, de funcionamiento de nuestra religión, de nuestra espiritualidad. Cada religión, cada espiritualidad seria tiene sus libros. Entonces usted ve en los hinduistas los Vedas, ve el Corán en el Islam, ve para el judaísmo y el cristianismo en nuestro manual, digamos, de navegación es la Biblia. Ahí está expuesto lo que Jesús en el Nuevo Testamento, los evangelistas tratan y en las cartas paulinas y en esto dar un análisis de todo el mensaje de Jesús. Y en el Antiguo Testamento es ese encuentro de un pueblo que es azotado, que es secuestrado, que lo vuelven esclavos, que tienen que vivir muchas cosas terribles y cómo un Dios se manifiesta, los saca adelante y los lleva a ser una nación muy importante. Porque el pueblo judío, cuando estaba el rey David, después el rey Salomón, fue uno de los pueblos, naciones más importantes del Oriente, donde tenía, ¿por qué Jerusalén es tan disputada en esta actualidad? ¿Por qué es tan importante esa capital? Porque en lo antiguo era el punto comercial desde occidente a oriente y de oriente a occidente, o sea, nada podía pasar si no era por ese lado. Entonces, por eso los romanos, los egipcios, babilónicos, tomaban esta capital y llegó a ser uno de los imperios más importantes del Oriente. Entonces por eso tiene un lenguaje histórico, un lenguaje político, un lenguaje religioso, de normas. Digamos, es una colección, el Antiguo Testamento, de normas, recopilación de lo que se debe hacer para que Dios le agrade. Acá hay una pregunta respecto a la Biblia, es interesante, padre. Dicen, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento? ¿Eso cómo se entiende? Claro, es que debemos de entender que en la época que se escribe el Antiguo Testamento, todas las personas que metieron la mano en escribir el Antiguo Testamento eran personas y vivían en un entorno geopolítico muy difícil, muy complicado. Y muchos de los relatos que están en el Antiguo Testamento fueron tomados de pueblos anteriores, de Babilonia, de los arcadianos, de Sumeria, de los egipcios. Cuando uno dice Antiguo Testamento, ¿a qué se refiere puntualmente? Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento.
Génesis, Pero cuando uno dice antiguo y dice nuevo, ¿qué los parte en dos? Jesús. ¿La muerte o el nacimiento? Nacimiento, vida, muerte, milagros y O sea, resurrección. el periodo en que Jesús estuvo en el planeta, llamémoslo así, Es el Nuevo Testamento. antes de que estuvo antiguo, después Sí. de que estuvo Jesús, nuevo. El nuevo. Para que entiendan eso, Claro. que la gente dice antiguo y nuevo. Antiguo no había llegado Jesús. No. Nuevo, Hablaba de promesas de que él iba a llevar. Había varias Ok. profecías, por ejemplo, de Isaac y de otros, de donde hablaba sobre la venida del Mesías del Salvador. Pero ya es en el Nuevo Testamento donde se cumple, digámoslo así, esas promesas y esas profecías y empieza. No podemos tomar el Nuevo Testamento como una novela o como una historia que cronológicamente conocemos nosotros, desde el principio, el problema, el desenlace, el final, no. La trama no, y que tenga todo organizado. Por eso hay espacios donde se queda uno pensando, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pero sí trata desde el nacimiento hasta la resurrección, hasta el nacimiento de la iglesia primitiva con los hechos de los apóstoles, los apóstoles de Jesús y sus discípulos, qué fue lo que sucedió y qué era lo más importante, sobre todo en la parte de la parte teológica y la parte del pensamiento de Jesús. Digamos, los libros religiosos llevan una doctrina y esa es la que fundamenta todas las prácticas religiosas y todo lo que se cree. Entonces, en el Antiguo Testamento está el origen, el Génesis, desde que Dios empieza a crear el mundo. Viene después Isaac, Moisés y todo el proceso del pueblo judío hasta que llega el rey David, Salomón, se crea una nación, pueblo israelita. Ya después, entonces, viene el Nuevo Testamento, que viene con el nacimiento de Jesús a través de la Virgen y hasta su resurrección y tiempo después el nacimiento del cristianismo como tal. Muy bien, algunas preguntitas que saco ahí de Instagram antes de abrir las líneas. En las líneas usted puede preguntar lo que quiera al padre. Repito, respecto a brujería, Jesús, las liberaciones, precisamente la Biblia. Pero de las redes sí saco preguntas, cuestiones sobre la Biblia. Dicen acá respecto a la Biblia, padre, ¿es verdad que en el Apocalipsis, si uno lo lograra entender, habla del final del mundo? Bueno, el Apocalipsis fue escrito para dos épocas. Fue encriptado, digámoslo así, era un mensaje secreto que Juan le enviaba a las iglesias en ese tiempo. El apóstol ya estaba muy viejo, estaba en la isla de Pasmos, que era prácticamente una cárcel, y ahí él empezó a escribir el Apocalipsis, que tenía un mensaje cifrado, encriptado, donde les estaba avisando a todas las comunidades cristianas. Ese tiempo no era que usted salía y dice, ay, vamos a alabar, ay, vamos a hacer una misa, ay, nos vamos a reunir en tal lado. No, era clandestino. Y era un delito, tanto para los judíos como para los romanos, hacer público el cristianismo. Entonces, él escribe el Apocalipsis dando unas señales de cómo tenían que cuidarse y de lo que iba a pasar. Pero el Apocalipsis es tan impresionante y tiene tanta proyección que se va hacia el futuro, hacia lo que estamos, la pregunta sobre el fin de los tiempos y qué va a pasar y cómo va a ser. Entonces, en el Apocalipsis da unas señales del fin de los tiempos también, pero como lo hemos hablado, nadie sabe el día ni la fecha, ni siquiera Jesús. Le preguntan varias veces, él dice solo el Padre sabe el día, la fecha y el día, la hora que va a suceder. Pero hay una materia que se llama escatología, que es el estudio del fin de los tiempos, donde uno estudia esas posibles fechas, esos posibles acontecimientos. En los evangelios Jesús habla varias veces, da señales, porque a él le preguntan, digamos lo que él llega con una fuerza muy grande, porque todo el mundo está esperando el fin de los tiempos y están esperando el Mesías, y es un pueblo que está oprimido, esclavizado, si paga impuestos no come, los romanos hacían con ellos lo que quisieran. Entonces ellos ya estaban cansados, ellos ya querían, como decimos nosotros, controlar, suprimir, acabemos esta vaina, ya no va más. Entonces llega Jesús y él tiene un mensaje apocalíptico, y ese mensaje es de que todo se va a acabar y va a haber una matazón y va a haber cosas naturales terribles y va a haber, mejor dicho, se va a volver toda una nada, pero que después de eso llega la nueva Jerusalén. Entonces llega un nuevo comienzo, una nueva vida, donde todos vamos a tener los mismos derechos, donde todos vamos a tener libertad
y eso es algo que el pueblo judío añora terriblemente, porque ellos son esclavos de los romanos, aunque les permiten tener política, les permiten tener su religión, les permiten trabajar, pero el imperio romano, a través de la economía, los hizo llevar hasta una ruina terrible. Y en la actualidad entonces estudia mucho el Apocalipsis para hacer como un análisis de lo que puede suceder, y entre eso lo que hemos hablado en varios programas de la Tercera Guerra Mundial. Lola Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Tiene Gracias, alguna pregunta para Monseñor o interpretación de sueños? ¿Qué lo trae el programa? Pregunta. Gracias. Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Monseñor, una pregunta. Yo siempre me he debatido y he leído mucho sobre que Jesús era judío, ¿correcto? Sí. Porque yéndome hacia atrás he intentado buscar como ese pasado de la religión, y siento que de pronto a veces no sé si estamos en la religión correcta, desde el catolicismo al cristianismo, porque veo que si Jesús era judío, esa religión judía viene fundada desde Judea, es decir, desde las 12 tribus, y todo ese proceso de las 12 tribus, de un momento a otro, es un Dios que se pierde en la historia. Entonces ahorita vemos momentos que hay que ser monógamo, hay que no mentir, hay que no robar, pero pues yo veo que durante todo el trascender de la historia se ha escrito a través de cosas que no sé si la moral lo ha cambiado o se ha transformado, y pienso que la verdadera religión, no sé, pues yo no lo soy, pero si Jesús era judío, ¿por qué no todos alabamos a ese mismo Dios y bajo esa misma religión? ¿Por qué se crearon las demás? Esa pregunta es muy buena. Aquí la veía también en redes sociales. Si Jesús era judío, y eso era judío. Sí, claro. Entonces la pregunta es buena, porque todos los que creen en Jesús, ¿por qué no son judíos? Incluso, antes de que conteste el padre, ¿se cree que en esa época perdida de Jesús, o sea, la que no está en los textos, Como su etapa de niñez y y juventud, adolescencia, se cree, y Monseñor me corregirá, hay teorías que apuntan a que Jesús se fue hasta lo que se puede conocer como el Tíbet, a practicar budismo. Bueno, padre, que Bueno, podemos hablar de que eso. estuvo, sí, son teorías, por ejemplo la que dice Lagunita. Entonces, que estuvo en Londres, que estuvo, bueno, los mormones dicen que estuvo en Estados Unidos, otros que estuvo en el Tíbet, otros en la India, pero no hay hallazgos arqueológicos que realmente den certeza, y esto lo han debatido por mucho tiempo, de que Jesús salió de Jerusalén. Todo el mundo, todas las investigaciones y todos los expertos en la materia no han encontrado hallazgos de que él haya salido. Esas son teorías que hace 300, 400 años empezaron a salir. Bueno, ¿qué es ser colombiano, por ejemplo? Nacer en Colombia. Sí. Pero no todo el que nace colombiano, algunos no tienen la sangre criolla como nosotros. Por ejemplo, un alemán se vino con una francesa y tuvieron acá un hijo, y entonces nació acá y le decimos que es colombiano, pero la sangre no es colombiana, criolla, digámoslo de esa forma. Pero Jesús sí, Jesús, aparte que nace en Judea, en Jerusalén, tiene sangre judía. Uh-huh. ¿Qué pasa? El ser humano y la historia del mundo va cambiando, se va moviendo, no es estática. Nosotros creemos que la humanidad es estática, pero no, el mundo se sigue moviendo. Uno se muere y el mundo sigue. Nace el judaísmo con la construcción desde Moisés, que empieza a organizar toda la parte política, religiosa, administrativa, de la proyección que fue a llegar el imperio de Israel, ¿no? El imperio judío. Pero a través del tiempo se fue cambiando la perspectiva, digámoslo. Antiguamente la visión de Dios era una visión más bélica, y entonces le achacaban, le culpaban de muchas cosas que muchas veces eran cuestiones políticas. Entonces nos vamos a ir a tomar a ese pueblo y vamos a matar a los niños, a las mujeres, a los viejos, porque Dios me dijo que lo hiciera. Pero ahí nada tiene que ver Dios. Llega Jesús y replantea la situación y muestra un camino que se había perdido. Por eso se llama Nuevo Testamento, un nuevo mandato, las nuevas buenas, como se dice, el Evangelio, donde él habla y empieza a reestructurar todo lo que es
lo que realmente es la sana doctrina, que es la del amor, que se había perdido, digámoslo así, a través de las interpretaciones y de las formas en que se habían llevado. Pero eso no quiere decir de que fuera el mismo Dios, es el mismo Dios. Lo que pasa es que el judaísmo lo fue, digámoslo así, estabilizando de una forma en que se volvió muy ritualista y se perdió el sentido realmente de amor y de misericordia de Dios. Por ejemplo, el judaísmo ve a Dios como un ser superior, todopoderoso, pero muy lejano. Jesús viene y dice, este es Abba, que quiere decir en hebreo papito, papi, en arameo. O sea, le da un acercamiento a usted, restaura una figura de Dios en nosotros. Y eso es lo que impacta de Jesús, porque Él, al que está desvalido, al que está necesitado, al que no tiene esperanza, le da esperanza, le da oportunidad. Y eso hace que empieza a crecer un movimiento. Nace con los judíos, pero no solo, el pensamiento de Jesús no es solo para los judíos, porque Él cuando dice, vayan a todas las naciones y evangelicen, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, expulsen demonios, hagan sanaciones y extiéndanse por todo el orbe, les está dando, ese es el mandato apostólico, el mandato misionero, donde ellos, al principio, los judíos, los apóstoles que son judíos, son hasta familiares cercanos de Jesús, quieren tener el monopolio y quieren cerrar el cristianismo. Llega San Pablo y les dice, no hermano, eso no es por ahí, vamos a ir a la raíz de todo, a la capital, nos vamos para Roma, porque allá es donde se mueve el poder, allá es donde tenemos que llegar. Y hay grandes enfrentamientos entre los apóstoles, Santiago, Juan, Pedro, hasta que decían, sí, esa es la visión y tenemos que abrirnos para el mundo entero. Entonces ahí es cuando el cristianismo realmente nace. Antiguamente se le llamaba el nuevo camino, y cristianismo coge el nombre, los griegos sobre todo y los romanos le dicen, como no sabían cómo llamarlos, le dicen cristianos por Cristo, por Jesucristo. Y ahí es donde nace y se extiende a las demás pueblos de la humanidad. O sea, para que, perdón, lo interrumpo, para no enredarnos tanto, aquel que se pregunta, y todavía creo que hay mucha gente que le pasa, puntualmente y de manera corta y fácil de entender, si a uno le preguntaran cuál es la diferencia entre judío, católico y cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres, católico y judío cristiano, de manera fácil de entender? Bueno, judío, que no creen en Jesucristo. Judío, no creen en Jesucristo. No, creen en el Padre y en el Espíritu Santo. Tenemos... o sea, no ha venido Jesús para ellos. No. Están esperando el Mesías. Están esperando. Para ellos es un profeta, es el profeta del amor, muy lindo, muy bello, pero él no es Señor ni Dios. Para el cristianismo y catolicismo sí. Lo que pasa es que hay un problema, que es que todas las vertientes son cristianas, pero hay, digamos, apellidos, entonces ortodoxos, anglicanos, católicos, pero en todos volvemos a la misma fuente, que es desde los apóstoles. ¿Qué pasa? Que en la actualidad nosotros, por ejemplo acá en Colombia y en otros países, a una fracción que se separó en la Edad Media, que se llama protestantismo o evangélicos, hay grupos de subgrupos que se llaman cristianos, pero todos los que creemos en Jesucristo somos cristianos. Ya viene el apellido con que usted lo quiera llevar, que es romano, anglicano, vétero. Y puntualmente la diferencia entre el católico y el cristiano, ¿cuál es? Que el católico trae unas tradiciones del magisterio, trae unas tradiciones de teología, trae una estructura muy definida de muchos siglos, y el cristiano solo se basa en Jesús y en la Sagrada Escritura. Entonces ellos, por ejemplo, es que ellos no tienen una doctrina clara en total, porque cada grupo, cada pastor tiene, digamos, su... hay iglesias con más años, como la luterana, la presbiteriana, y otras que tienen una doctrina más clara, pero hay muchos grupos que hay pastores que abren sus iglesias, pero manejan su teología como quieren. Pero el centro de ellos, ¿cuál es? Jesucristo y la revelación de la Sagrada Escritura, y pare de contar. Nosotros traemos los sacramentos, traemos el amor a María, a los ángeles, a los santos, bajo una fundamentación teológica, histórica, desde los apóstoles. Entonces digamos que esa es esas son, digamos, a grandes rasgos las diferencias. Muy bien, vamos a las líneas. Lola Mega, buenas noches. Hola, Mega, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Andrés,
Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor? Muchas gracias por saber, Monseñor. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que últimamente me he estado desdoblando mucho y me veo yo dormirme, o sea, me veo yo acostado. Monseñor, pues la verdad es que me asusta mucho porque pues en la forma en la que yo me desplazo, una forma totalmente espeluznante, una forma donde yo estoy levitando prácticamente con el pecho así, con el pecho salido, y yo logro avanzar una distancia y no sé qué me hace devolverme, y cuando me devuelvo ya es donde yo me veo acostado. Eso me está sucediendo muy a menudo y pues la verdad es que ya prácticamente ya me da hasta miedo a dormir porque pues es algo muy anormal, diría yo. Bueno, el desdoblamiento hay varios tipos, no hay solo uno. Nosotros conocemos solo uno, que es el entre comillas espiritual o astral, pero hay en los sueños, hay mentales, hay muchas líneas, digamos, de desdoblarse. Todos en cierto momento podemos llegar a desdoblarnos en lo espiritual, digámoslo así, o astral, donde nuestro espíritu puede salir y contemplar nuestro cuerpo o al alrededor donde estamos. ¿Qué es lo que pasa? Se necesita un entrenamiento muy especial para hacerlo, pero sin embargo, así se hagan desdoblamientos con toda la seguridad, la capacitación, el esfuerzo y toda esta trayectoria, es peligroso. ¿Por qué? Porque hay dos riesgos. Uno, O pueden pasar sin que quiera, sin que uno Sí, quiera. a veces como de pronto el que dice, yo no, claro, a veces- y ya me veo fuera de mi cuerpo. sí, intuitivo, espontáneo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay dos riesgos. Uno, que al volver el espíritu cause algún problema psicológico. O dos, que haya un Chucky por ahí y se le quiera posesionar del cuerpo. O sea, ve ese cuerpito solo. Claro, dice, no está completamente solo porque hay algo que se llama el preespíritu que lo une al espíritu. Pero sí es posible que pueda haber una contaminación o que pueda haber una posesión. ¿Qué recomiendo? Las personas que quieran avanzar en el desdoblamiento, pues que trabajen mucho en eso, pero siempre se corre el riesgo. Y las personas que a veces lo hacen espontáneamente, como el que nos está contando su historia, que eso pasa muy frecuentemente, muy importante, antes de acostarse, cerrarse con la sangre de Cristo, pedirle a Miguel Arcángel su protección, hacer 3 credos, pero muy importante también es programar su mente. Usted debe decirle, este es mi cuerpo, usted no va a salir, usted va a estar conmigo. Adoctrinar su mente, su espíritu, hasta que llegue el momento que usted ya se acueste tranquilo, no tiene que hacer ese ejercicio y usted duerma tranquilo. ¿Por qué? Porque el desdoblarse también es un desgaste mental y energético. Entonces usted sale y cuando regresa, pues usted no duerme bien, no descansa bien, la mitad de la vida está en el dormir y usted al otro día pues va a estar así como Daniel, todo con ojeras, llevado, flaco, acabado. Entonces sí es importante hacer esas recomendaciones, le ayudaría mucho. Padre, aquí en redes sociales que están escribiendo dudas de la Biblia. Acá dicen, tengo una duda y es cómo se lee la Biblia. Padre, ¿cómo se lee la Biblia? Uno puede abrir un pedazo al azar y leerlo y ya con eso está orando, está rezando, Hay que o eso hacerlo- tiene un orden. Sí, no, hay que primero pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine porque no es fácil entender la Biblia. Y es bueno en internet buscar cursos que se puedan bajar, descargar o leer libros sobre introducciones a la Biblia, porque es que hay muchos temas y términos que usted lee y yo no entendí nada, me dice, yo no comprendí nada. Ahora, ¿qué aconsejo? Primero hacer oración, segundo pedirle al Espíritu Santo que le ilumine y empezar por los evangelios, porque el Antiguo Testamento es más complejo. O sea, tiene no una como un libro normal. No, voy a la no. primera página y no es una empiezo. novela, no es una Ok. novela que usted dice el inicio, desenlace, la trama y el final, no. Estos libros que son doctrinales, que tienen parte histórica, parte ideológica, parte religiosa, tienen una forma muy diferente de entenderlos y de estudiarlos. Por eso a veces uno lo abre y como que no, como que eso no me llama, porque falta toda una introducción, un contexto histórico, y viene ya lo que es la exégesis y la hermenéutica, que es el estudio y la interpretación y la parte histórica. Hay algo que es de tradición de hace muchos siglos, que es cuando usted se sienta mal, necesita una respuesta, usted esté como afligido, desesperado, ore
y abra en cualquier parte. Eso lo hacía San Juan Pablo II. Usted abre la Biblia y muchas veces hay porciones, hay textos, fragmentos que le pueden dar una respuesta. A veces yo hago eso. Yo cuando necesito, aparte de otras actividades que yo puedo realizar, yo digo estoy confundido, necesito una respuesta, hago oración y abro al azar y muchas veces sale, a veces no, pero es un ejercicio que hacían desde los inicios del cristianismo. Antes de ir a las líneas aquí con Laguna, que tiene más llamadas, padre, acá hacen preguntas de la Biblia. Padre, ¿qué tan cierto que tener una Biblia abierta en la casa puede ser un portal para espíritus? Lo que pasa es que nosotros tenemos también unas creencias populares como muy charras, dicen los paisas, ¿no? A veces nosotros nos dejamos llevar por cuestiones que dicen el uno, dicen el otro. Tener la Biblia en la casa es una fuente de protección porque la Biblia tiene la palabra de Dios, iluminada a través de gente que la escribió a través de muchos años. Todo lo que sea la palabra escrita en los pueblos antiguos, usted va a cualquier templo, por ejemplo, hinduista, budista, el Islam, por ejemplo, la palabra, leerla y escribirla y las letras, usted va a los chinos, usted va a los japoneses, los sumerios, las palabras tienen una fuerza escrita y una fuerza espiritual. Entonces tener textos donde hable sobre Dios tiene mucho poder. Entonces, ahora, no es solo de dejar empolvada la Biblia ahí en el Salmo 91, que es el más famoso, que uno llega y, ay, la Biblia grande, bonita, de esa católica, que usted coge y sopla y ¡fum!, se levanta el polvo, sino es también para estudiarla y leerla. Lo que pasa es que a veces lo dejamos es solo como decoratorio o solo simplemente misticismo y decimos, no, ahí está la Biblia y me protege, eso no pasa nada. La Biblia es para estudiarla, para conocerla. Muy bien, vamos a las líneas. Preguntas para el Monseñor Andrés Tirado hasta ahora, 10 de la noche, 36 minutos. Aprovechen a hacer sus preguntas. Brujería, liberaciones, exorcismos, la Biblia, el cielo, Dios, los demonios. Porque a las 10 ya traeremos historias paranormales. Lola Mega, buenas noches. Sí, buenas noches con Roberto, ¿cómo están? Roberto, bienvenido al Cartel Paranormal. Aquí tenemos a Monseñor para que usted le haga su pregunta. Quería preguntarles, ¿es posible hacerle 2 preguntas al padre? Claro. Bueno, la primera sería, ¿qué me puede decir de los casos, creo que han sido avalados por el Vaticano, de las hostias que sangran? Esa sería la pregunta primera. Y la segunda, dentro de mis amigos y allegados y familiares, pues más de uno me han dicho que esto del diezmo, la verdad lo que se ha vuelto es una mafia. Quería que me respondiera el padre, por favor, muchas gracias. A usted, uy, eso de las hostias que sangran, Claro, padre, sí, ¿qué es claro, eso? esos son los milagros eucarísticos. Y yo he estado en Eucaristías donde ha habido fenómenos paranormales, para que me entiendan un poco. Este fenómeno de las hostias que sangran o milagros eucarísticos es muy antiguo. Los relatos más antiguos son de 1300, 1400, y hay en lugares en el mundo donde hay muchas investigaciones. Al hacerle el estudio, digámoslo así, los componentes se dan cuenta de que es sangre, y es sangre que no se pudre, y se dan cuando hay Eucaristías. Y muchas veces tanto la sangre como la hostia, que se convierte en un pedazo de carne físico, como el vino en sangre. Hay en muchas partes del mundo. Y con la tecnología moderna, muchos, digamos, han permitido el estudio y el análisis de las hostias, digámoslo así, esa sangre que está ahí. Es maravilloso, es una confirmación de que el rito que se hace desde los apóstoles, porque eso es algo que instauró, muchos dicen, no, eso fue Constantino, eso fue en el 317, que eso es el rito de la misa, eso no es cierto. No, porque usted lee en la Sagrada Escritura, en Hechos de los Apóstoles, y se reunían y lo llamaban la fracción del pan, hacían su vigilia y al otro día hacían lo que Jesús les enseñó, que fue en esa celebración de la Pascua. Y muchos, a través del tiempo de la historia, han habido muchos milagros. Un día podemos hacer un programa sobre todas esas manifestaciones y cómo se fueron dando a través de la historia, pero es un fenómeno como los estigmas, por ejemplo, como las apariciones marianas,
que son muy fuertes, digámoslo así, son de vivencia muy poderosa, y ya queda el que quiera creer, ¿no? Aquí no vengo yo a convencer a nadie, no es mi intención, pero sí investiguen, en internet pueden encontrar mucha historia y hallazgos y las investigaciones que han hecho sobre el fenómeno de los milagros eucarísticos. Y el segundo, lo del diezmo, sí, mire, desafortunadamente el diezmo sí funciona, existe, es algo que desde todas las religiones, digámoslo así, y en todas las espiritualidades hablan del diezmo, hablan del ofertar, hablan de dar a los dioses en los antiguos pueblos, y a los sacerdotes, digámoslo, en los egipcios, los incas, los aztecas, los mayas, los druidas, todos ellos habían reglas donde de lo que consiguiera el pueblo tenían que darle a los sacerdotes, a la iglesia, a los rituales, a todo lo que hicieran. El pueblo judío hereda eso, y el pueblo judío hace unas normas. Moisés empieza a crear unas normas donde uno tiene que colaborar, y esa colaboración hay de varias formas. Hay la limosna, hay el diezmo, hay la semilla, hay las ofrendas, hay una cantidad de cosas que uno puede, de lo que uno da, darle gracias al Señor, y eso trae bendición. Pero ahorita muchas iglesias han trabajado con algo que se llama la teología de la prosperidad, que es solo, no es la que le vaya bien a todo el mundo, que Dios quiere bendecir, no, sino todo es en el factor de dar. Entonces, usted quiere sanarse, de tal ofrenda; usted quiere liberarse, de tal ofrenda; usted quiere prosperar, entonces si usted no da tal diezmo, no da tal cosa, usted no va a prosperar, Dios no lo va a bendecir. Entonces ya se volvió, y en muchos lugares, en muchas iglesias he visto que con datáfono dice, bueno, hermano, si usted no tiene aquí unas coticas, entonces es complicado. Es respetable la iglesia o las organizaciones que trabajan así, eso ya es la forma en que ellos trabajan, pero y las iglesias necesitan, los sacerdotes necesitamos, los pastores necesitamos, todas las religiones del mundo y organizaciones que yo conozco, muchas viven de lo que la gente da, y eso es desde tiempos muy antiguos, antes del judaísmo. Ahora, si se vuelve ya solo lo que yo llamo un sacadero de plata y solo plata, pues es cuestionable. Es una cuestión que hay que mirar y que hay que ver cómo lo están utilizando, si solo su teología se presta para el dinero y para recaudar, o si también vienen unos beneficios espirituales y materiales que ayuden a la gente. Dicen acá en Instagram, a lo largo de los años han habido muchas versiones de la Biblia. Después de tantas versiones, ¿será que se sigue conservando algo de cierto a lo que decía la primera? Claro, mire, resulta que esto lo han buscado todos los especialistas en arqueología bíblica y en historia, porque muchos no son cristianos, ni son judíos, ni son islámicos, muchos son ateos o agnósticos. Entonces quieren buscar como la prueba reina para decir, mire, todo esto es una farsa. Pero con el paso del tiempo y las investigaciones arqueológicas, científicas, se ha reconstruido, digámoslo así, desde los originales hasta el tiempo de hoy, tanto el Antiguo Testamento judío como el cristianismo, en los evangelios, que es muy verídico, y el 97%, diría hasta el 98%, es exacto la traducción. Las traducciones han variado, pero el contenido que se ha transmitido a lo largo de los siglos es impecable. ¿Por qué? Porque los judíos tenían algo maravilloso, que era los copistas o los escribas cogían un texto y no lo adulteraban, simplemente copiaban el uno al otro. Acordémonos que en ese tiempo no había impresora, no había imprenta, entonces había gente que se dedicaba a copiar, era un grupo de varios, entonces copiaban un texto y lo volvían a copiar y lo volvían a copiar y lo volvían a revisar eso hacía que el patrimonio judío, digamos, del Antiguo Testamento, la Torá, se mantuviera exacto. Ahora, con el cristianismo pasó lo mismo, esa técnica, digámoslo así, pasó al cristianismo, y todos los copistas del Nuevo Testamento hicieron lo mismo. Entonces, después de encontrar hallazgos de libros perdidos de 500, 1000 más años, por ejemplo los rollos del Mar Muerto de Qumran, se dieron cuenta al comparar los que se ha traído, que se ha mantenido a lo largo de los siglos con esos, y que la comparación en exactitud es sorprendente. Entonces
eso reafirma, no porque se quiera reafirmar con eso de que nosotros tengamos la verdad o es que todo lo que nosotros decimos es cierto, pero sí que hay una transparencia y un legado que se ha mantenido intacto más que otros libros, por ejemplo clásicos griegos o romanos o toda esta cuestión hasta el día de hoy. Hablamos con el Monseñor Andrés Tirado hasta ahora. Tiene preguntas sobre Jesús, sobre los demonios, sobre las brujerías, sobre exorcismos, sobre los sueños. Puede hacer sus preguntas con el numeral sexo y religión o también a través de las líneas 031-232-2124, 031-288-4218. Aló, la Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. Tiene a Monseñor Andrés Tirado para que le formule su pregunta. Sí, buenas noches, monseñor. Buenas noches. Era que quería hacerle dos preguntitas. Bueno, la primera, en el libro del Génesis, no me acuerdo muy bien en qué capítulo, habla sobre Jacob, que se dice que Jacob, se le apareció un ángel y que él luchó con él antes de ir a verse con el hermano Edón. Y se dice que se le voló la cadera, algo así, y también dice que el ángel le dijo que ya iba a amanecer, que lo soltara, y que le decía que no, que hasta que no le diera la bendición. Y y ahí le dice Jacob que he visto a Dios cara a cara y aún así puedo seguir, aún así sigo vivo. También dice que Jacob luchó, fue el único que luchó contra los hombres y contra Dios y que venció. Bueno, en el libro del Éxodo habla sobre Moisés, dice que la gloria de Dios, Dios le dice que no puedes ver mi rostro porque ningún hombre que haya visto mi rostro ha vivido, sí, que ha vivido, ha salido vivo. Y en el libro de los Reyes habla sobre el profeta Elías, que pues se dice que el profeta Elías fue el único patriarca bíblico que abandonó la tierra sin morir, o sea, él no murió. Dice que fue llevado en un carro de fuego y que subió al cielo. Y ahí habla sobre el Evangelio, y ya pues yo lo entiendo, lo interpreto así como una reencarnación que apareció como Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando los apóstoles le preguntaron que los maestros de la ley le decían que Elías venía primero, y que Jesús le dijo que sí, que es cierto que Elías viene primero, pero que los maestros no lo reconocieron. Bueno, esas eran las dos preguntas. Bueno, a ver, ¿qué pasaba? Que en la antigüedad el temor a ver a Dios o a escuchar a Dios, y hay varios pasajes en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento donde era tan fuerte la presencia de Dios que sentían pánico y terror. Por eso decidieron crear una línea sacerdotal, la línea de Leví, donde Moisés entonces prepara a Aarón bajo las condiciones de que Dios les va dictando para que ellos fueran intermediarios. Por eso en el templo solo los sumos sacerdotes podían entrar al Santum Sanctorum, al lugar sagrado, al lugar que solo podían llegar los sacerdotes. Y lo vemos en cuando nace Juan el Bautista y el papá de él entra al santuario y se le aparece el ángel y le dice que esa es una tierra sagrada, y bueno, ahí viene todo el resto de la historia que sabemos. Sobre Juan el Bautista no lo podemos confundir con Elías, porque Jesús habla muy claramente en la Sagrada Escritura y dice que hay una diferencia, que sí hay, lo reconocen. Lo que pasa es que Juan el Bautista es uno de los últimos profetas, por decirlo así, más importantes que ha tenido el pueblo judío. Ahí hace el empalme, él es el manager, digámoslo así, es el que le hace la campaña publicitaria a Jesús. Jesús no es que llega y dice, ¿qué hubo? Mire, es que yo soy Jesús y camino sobre las aguas y hago milagros y multiplico el pan y el vino y vengan y yo les ayudo. Y no, hay alguien que abre los caminos, que es Juan. Por eso los evangelios hablan, inician, digamos, su trayectoria con la explicación de Juan, y muere Juan, lo decapitan, inicia su ministerio Jesús, porque es para el pueblo judío, Juan es una figura muy importante, porque es de los últimos profetas que revelan al pueblo ese cambio, ese acercamiento a Dios. Pero Jesús habla muy claramente de que él no es Elías. Ahora, de que Elías hay que entender la construcción del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene muchas metáforas y muchas formas
de lenguaje literario para entenderlo. Entonces, cuando habla de que fue una carroza de fuego, que fue llevado y se fue y no volvió, entonces ahí se pegan unos y dicen, no, eso fue un ovni que llegó y se lo llevó. Lo que pasa es que no estábamos ahí, no habían reporteros, no estaba Daniel ahí Tres Palacios haciéndole reportaje, venga Elías, venga, usted se va, mire, es que tomamos video y foto. No sabemos, eso es una interpretación que ellos hacen de un fenómeno que sucedió. Pudo haber sido de muchas formas, pero el hecho es que desapareció Elías. ¿Cómo fue? No se sabe, pero el hecho es que en el Antiguo Testamento hablan de una forma en la cual todavía hay mucha cuestión que hay que saber entender en el lenguaje. Y en el Nuevo Testamento también, cuando Jesús dice, si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo, porque es mejor que usted vaya al reino de los cielos mutilado que se pierda. No, él no está diciendo, bueno hermano, ¿sabe qué? Vaya, sáquese los ojos, vaya, córtese las manos. Él habla de un lenguaje de cambio, de transformación, de purificación, de mejoramiento como ser humano, como persona. Y en el Antiguo Testamento también se habla de muchas metáforas y hay un lenguaje que hay que saber interpretar y hay que saber entender. Entonces, cuando nosotros entramos en el Antiguo Testamento y no sabemos entender la parte histórica, la parte teológica, la parte geopolítica de ese momento, entonces decimos, no, es que Dios es una porquería, porque Dios manda a que diente, la ley del talión que viene de los sumerios, no, eso del que me la hace, me la paga diente por diente, ojo por ojo, y usted me la hace y usted me la cobra, yo se la cobro. Entonces va y mata en nombre de Dios a niños, a mujeres, a ancianos, y uno dice, no, ese Dios es terrible, es de lo peor, porque nosotros cuando entramos a ver esa parte histórica y esa parte que comenta esos diálogos en el Antiguo Testamento, tenemos que tener una preparación y un estudio y una introducción para entender y diferenciar qué es qué y qué es lo otro. Ahora, el pensamiento judío es muy diferente al pensamiento de nosotros. Cuando yo estuve en Jerusalén hace 1 año y medio, 2 años, las costumbres, la forma de pensar, la forma de actuar, es muy rica y muy diferente a lo que la parte oriental del mundo es totalmente diferente a la parte occidental. Nosotros pensamos de una forma, los orientales piensan de otra. Entonces, al entrar y conocer un poco más sobre el judaísmo, sobre los judíos, sobre los acontecimientos, el contexto histórico, político, económico, usted dice, no, pero es que eso no es así como está. ¿Qué pasa? Que muchos cogen y lo leen textualmente y dicen, así como dice la palabra, así es. Y no, todo tiene su interpretación, y eso lo dice San Pablo varias veces. Acá hacen una pregunta interesante, padre. Dicen, una Biblia se me quemó, llegué y estaba quemada. Aún creo que es mi hijo el que hizo eso, pero él jura que fue sola que se incendió. ¿Esto podría llegar a pasar, padre? Sí, muchas veces, bueno, hay varios fenómenos. Resulta que los objetos bendecidos y exorcizados se convierten en sacramentales. Estábamos hablando hace un rato que la palabra tiene un poder, tanto verbal como escrita. Aun cuando estos elementos se bendicen, se exorcizan por el poder que fue otorgado a los sacerdotes o a los pastores, como quieran llamar, coge una fuerza, digamos, su estructura energética cambia y se vuelven elementos que tienen una fuerza espiritual. Y en internet pueden ver varios exorcismos que hemos hecho, donde yo esparzo agua bendita o pongo un crucifijo y la persona se resiente y empieza a gritar y a revolcarse. No es solo porque sea el elemento que tiene un poder, sino porque tiene una bendición especial y se vuelve un sacramental, se vuelve una extensión de lo sagrado, de los sacramentos. Entonces muchas veces sí hay elementos que se empiezan a dañar en los hogares, se prenden, se estallan, se pudren, se rompen, porque hay alguna influencia negativa. Lo primero que hay que descartar es que sí, que el niño lo prendió y no se dio cuenta, y no lo asumirá porque le da miedo decir, no mamá, es que sí, yo lo prendí, y pues él sabe, psicológicamente él sabe, no, mi mamá me va a coger y me va a pegar mi levantada. O va a pensar que soy diabólico. Claro, que yo estoy en contra de, sí, muchas cosas, pero sí ha pasado de que hay elementos y Biblias se pudren, se dañan, se incendian, se les borra la letra, por ejemplo, cuando hay sitios donde hay carga energética muy negativa, cuando hay entidades muy bajas.
Hay algo que es un fenómeno para psicología que se llama piroquinesis, entonces a veces la mente tiene unos desfogues que puede hacer combustión de elementos. Esto lo han estudiado, no todo el mundo tiene esa facultad, no es fácil de desarrollarla, pero hay gente que en laboratorio, en experimentos controlados han podido hacerlo, sobre todo los rusos en una época trabajaron mucho esa área, pero en términos generales pues yo creo que fue el niño que le prendió fuego y no se dio cuenta jugando ahí con alguna candela. Lola Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor? Gracias, Laguna. Tengo dos preguntas rápidas. Sí, señor. La primera pregunta es, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica, pues yo como católico sé que, digamos, se profesa que hay que ser humildes y sencillos en todo el tema material, porque las iglesias, o sea, siempre como que mantienen un lujo y están pendientes como de su parte, pues de la fachada y de su interior, y digamos que es a mostrarle a las personas lujos y demás. Y mi segunda pregunta, no sé si Laguna y Daniel le contaron a ustedes que hace poco estuvo un señor que adoraba al diablo, quería pues saber su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, a ver, esto va mucho también al pensamiento popular que cada uno tiene. Y no es solo con la Iglesia Católica. Mire, usted va a diferentes santuarios e iglesias en el mundo o lugares de culto de muchas otras religiones. Usted, por ejemplo, va a la India y usted ve, como le digo yo, templos, esa es la palabra, templos, que son muy lujosos. Eso va mucho, es de la parte de la psicología de la persona. ¿Por qué? Porque usted siente, por ejemplo, que usted recibió una bendición. Yo quiero dar una ofrenda, yo quiero que el altar siempre hayan flores. Yo quiero lo mejor para Dios. Entonces yo voy a tratar de que estos lugares estén mejor dotados o tengan lo mejor, porque para Dios se le da lo mejor y la persona se siente feliz, la persona se siente realizada. Jesús nunca dijo, es más, en la transfiguración, cuando se manifestó, bueno, ahí Pedro estuvo y vio la aparición de Elías, que ahorita estamos hablando, y Moisés y esto, Pedro le dijo, mira Señor, quedémonos en esta montaña sagrada, hagamos 3 chozas, 3 casas, 3 ranchos y no nos vayamos. Pero él le dijo que no, que esa no era la misión de él. Él nunca le dijo, mire, yo quiero que ustedes me hagan templos. ¿Por qué? Porque la visión de él era que en el futuro lo iban a hacer. Eso es natural de todos los seres humanos. Usted mira todas las culturas prehistóricas, hispánicas y toda esta cuestión. Cada uno le hace su templo a su Dios. Eso es muy normal porque todos queremos tener algo especial para ese Dios, esa deidad, y en el cristianismo, catolicismo más. En la Edad Media empezó la cuestión. Entre más lujoso, atraía más fieles. Y más fieles daban más dinero. Y ahí vamos a otro tema que serán las reliquias, las partes de los santos. Entonces, no, que allá tengo el corazón de Santa Teresa. No, yo voy allá. Entonces yo voy allá y doy mi ofrenda. Entonces, como yo doy mi ofrenda a ese sitio, tiene que verse reflejada de que también pues estoy aportando. Entonces ahí viene el boom de que todas estas catedrales y todas estas grandes iglesias empiecen a invertir en forma en que todo sea lujoso. La otra pregunta era lo del satánico. Yo no estoy de acuerdo con los satánicos, ni con el satanismo, ni las sectas satánicas. Eso es respetable, cualquier persona que quiera tener su creencia. Son hijos de Dios que se alejaron de Dios, bueno, se les respeta. Aquí en la Mega pues siempre han sido respetuosos y buscan, digamos, ser muy neutros. Muchos vienen acá y hablan de sus temas, yo les respeto, pero yo no hago parte de eso. Cada uno tiene su trabajo independiente, digámoslo así. Pero padre, ¿cree usted que de pronto el que se inclina hacia ese lado de la balanza, al lado de la oscuridad, al lado del mal, y empieza a orar al diablo para hacer brujería, hacer maleficios, ¿eso es verdad? ¿Será que el diablo sí otorga ese poder al que dice, este se unió a mí y quiere hacer mal mediante brujería? ¿Eso se puede? Algunos sí, otros no. La mayoría son charlatanes y son perdónenme la expresión, el trame, ¿no? Yo hago esto, yo hago lo otro, yo trabajo con Satanás, yo hago esto, yo hago lo otro, pero a la hora de la verdad es solo es ficción psicológica para que la gente le diga, ay sí, yo voy porque es que él me va a ayudar. Y
eso es como el que dice, no, es que a mí se me apareció la Virgen o los ángeles y entonces venga, yo le ayudo y es que yo tengo el poder y es que yo... Pero a la hora de la verdad es muy cuestionable y realmente lo que yo he sabido de satánicos y de que gente que trabaja con el demonio y gente que usted lo ve y dice, ah, no, es una persona común y corriente. No son boletosos como dicen Puede los ser de chinos saco y ahorita. corbata. Sí, muchos son de alto nivel y cultos y que usted los mira y dice, oye, pero este señor, no, y allá tiene sus rituales y tiene sus vainas oscuras, pero usted lo ve y dice, no, ese es un parroquiano más, hasta tiene cara de buena gente. Oiga, padre, ¿y usted cree en los pactos con el diablo? Esa gente que le da por venderle el alma al diablo para obtener riqueza, poderes. ¿Usted qué Sí, cree? claro, yo he tenido varios casos donde ha habido pactos, pero no todos funcionan. Digamos lo que es que el diablo no es pendejo, perdóneme la expresión, él no es tonto, él no es que usted le diga... No recluta a cualquiera. No, ni es que venga, le hago tal negocio y él le va a salir corriendo y le va a decir... ¿Será que el diablo recluta a aquellas personas que tienen gran poder en el mundo? Sí, parte sí, y parte de que tienen que darse en unas condiciones especiales para que él decida hacer un pacto. Porque lo que usted dice, el diablo no es pendejo. No. Si el diablo existe. Y el diablo, ¿para qué va a reclutar de pronto a alguien que dice, ¿para qué me sirve? Pero de pronto alguien que tenga poder, de pronto el diablo dirá, este que tiene poder, Claro. sí me puede inducir la gente hacia el mal, o el día de mañana formar una guerra, o algo así, que es lo que quiero. Para eso, bueno, es que ya ese es otro tema, la cuestión de grupos clandestinos de diferentes líneas y cuestiones ya de organizaciones secretas. Bueno, eso ya se va por otro tema, pero esa es la lógica. Digámoslo, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, no es de que venga yo le hago un pacto para que usted se llene de plata. El demonio, digamos, la plata o los placeres o eso, no solo le interesa que se pierda su alma, no, sino él piensa es en volumen. Él piensa, o sea, él tiene una mente que es ¿a cuánto yo puedo fregar? Entonces, por lo general, muchos dicen yo tengo pacto, yo hago esto, yo hago lo otro. Ahora, hay una cuestión de que los que han hecho pacto tienen prohibido decir de que tienen su negocio ahí con el hombre. Entonces también de empezar a escuchar, no, es que yo hice pacto y es que él viene y es que no sé qué y él me da. Sí, como el artista que sale diciendo, yo hice un pacto, de pronto es más por publicidad, porque quiere que Claro. su video lo vean. Claro, usted ve muchos que se ponen camisetas, por ejemplo, muchos rockeros que hacen la mano cornuda y que tienen camiseta, pero los hombres son buena gente espirituales, pero es el símbolo de la anarquía, entonces la gente dice, esos están con eso, venga, metámonos, pero eso es publicidad. Y de pronto el que no tiene nada y lo que usted dice, hasta uno lo de buen padre, de familia, por ahí el buen vecino y todo, de pronto es el que está trabajando con el del otro lado. Mire, un estudio, ya saliéndonos un poco del tema, de los tipos, las personas que tienen ese perfil de narcotraficantes, de que trabajan con esa cuestión, ya los tiempos han cambiado, ya no son en los tiempos de los 70, 80, 90, 2000 que eran boleteándose, como dicen los chinos, con sus cadenas y sus escoltas. Ya ahorita ha cambiado tanto que cualquier personaje por ahí tiene sus negocitos torcidos y tiene sus vainas. Y uno dice, hombre, ¿cómo ha cambiado la cosa? ¿Por qué? Porque realmente, y esto, bueno, comentándoles algo que pasó descubrieron en Armenia, que crearon allá o en Pereira, creo, una catedral, una iglesia. La iglesia esa, de sí, eso que Satanás. hicimos un reportaje, eso era en Quimbaya. Creo. Sí. Sí. Pero terminó siendo toda una farsa, entonces es muy complejo. Y las iglesias en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, que dicen que son luciferinas, satánicas, usted entra y allá que hacen son rituales. Pero no es que van a matar al niño, van a hacer esto, no, son cosas muy filosóficas. Claro, sí hay los otros que hacen sus sacrificios y cosas clandestinamente, y en la policía, por ejemplo, el año pasado en el Vaticano, en el curso sí se habló y vieron pruebas de la policía de Roma, de varios hallazgos de sacrificios de niños y cosas así, pero no es eso es muy clandestino, digámoslo así, eso es muy underground. Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo aquí en el cartel de la Mega, 11 de la noche, 3 minutos. Para los que lo quieren buscar para ayuda espiritual, liberaciones, temas precisamente de todo esto relacionado con el diablo, con Dios, todo esto, ¿en dónde lo pueden ubicar a usted? Sí, sanación, liberación, progreso, ayuda en restauración de hogares con los niños, prosperidad y liberación, exorcismo, que es el más fuerte, cursos, conferencias.
en el 600-3445 en las tardes, en YouTube, en Instagram, en Google, pueden googlearme y encuentren más información. Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Monseñor, muchas gracias. Señor los bendiga, feliz noche. Claro, muy bien, ya venimos con historias paranormales en el cartel de la Mega. Las puertas del más allá se abren. En el cartel paranormal.